Protagonistas de las noticias en la línea. Le damos la bienvenida en Antioquia Amanece el legado a nuestro consultor, abogado, dirige Buró Jurídico, Jaime Andrés Cuartas Cardona, al tablero. Señor, muy buenos días. Lo saludamos a través de Antioquia Amanece el legado. ¿Cómo está? Lo saluda todo un departamento. Muy buenos días, Elkin. Un saludo muy especial para usted, para Luisa, para toda la mesa de trabajo. Lo llamamos con dos objetivos. El primero, para preguntarles qué va a generar en nuestro país el aumento de un poco más del 10% del salario mínimo en Colombia, donde esto pues ha generado una serie de reacciones dentro de la política en nuestro país. Petro dice que debieron haber subido el 28%, Fajardo le dice oportunista. Bueno, pero dentro de los términos legales y la condición que va a tener nuestro país con este aumento de salario mínimo, ¿qué le podemos contar a la gente? Sí, el que es muy importante, que en lo que queríamos llamar la atención en el día de hoy es que el valor del salario mínimo tiene repercusión en muchos campos de la economía. Lo primero, en lo estrictamente laboral, contarles que el salario mínimo de 1.000.000 de pesos equivale a 1.539.548 pesos en la práctica, porque a ello hay que sumar el auxilio de transporte, el aporte a caja de compensación, las cotizaciones a salud, las cotizaciones a pensión, riesgos laborales, prima de servicios, cesantías, intereses sobre las cesantías y vacaciones. En la página de Antioquia Amanece hoy vamos a tener una tabla con esa liquidación que me parece que será de utilidad para todos y tal vez seamos los primeros en tener ya esto liquidado, ¿cierto? Eso como primera medida. Lo segundo, establecer que el impacto es en muchos campos, por ejemplo, los comparendos de tránsito, las sanciones urbanísticas de las personas que construyen sin un permiso, los comparendos policivos, recordamos las personas que salían en la época de confinamiento sin autorización o por fuera del pico y cédula, pero también por tirar pólvora, por agresiones a los vecinos, por ruido. Todas estas medidas están tasadas en salarios mínimos. Las cuantías en materia de contratación estatal, que tienen un valor de mínima cuantía, menor, mayor cuantía, y eso define la manera como la entidad estatal puede seleccionar a los contratistas. Todo esto también está tasado en salarios mínimos. Las sanciones ambientales, por ejemplo, de las personas que arrojan basura, que adelantan proyectos sin obtener licencia ambiental. De manera que cuando se incrementa el salario mínimo de forma tan significativa, también hay que tener muy presente que son otras las implicaciones, además del salario, repito, de 1.539.548 pesos, que es lo que verdaderamente un empleador que paga el salario mínimo va a tener que desembolsar por sus trabajadores. Abogado, preguntarle precisamente por esa situación del salario mínimo donde los colombianos pues quedamos tranquilos con el aumento del mismo, pero también quedamos preocupados porque a mayor aumento del salario mínimo, mayor aumento de los productos o del valor de los productos de la canasta familiar. Y recordar que estamos también en una reactivación económica, una acomodación económica nuevamente en el país. ¿Y cómo entender eso? Listo, nos suben el sueldo, pero también suben los productos, el valor de los productos. Sí, eso es una realidad muy difícil de combatir, pero yo creo que de todas maneras en esta ocasión sí hubo un aumento real del salario y es muy probable que los trabajadores que devengan el salario mínimo o que su salario está tasado en función de él, porque alguien puede ganar 2, 3 salarios mínimos, sientan una mejoría en su capacidad de compra. Muy bien nos recordaba Elkin ayer que en el año de 1989 fue el principal aumento pues histórico
del salario mínimo, pero ese no fue un aumento tan real, porque fue del 27%, sí, pero la inflación en el año 89 fue del 26,23%. Entonces realmente es un aumento del 70,77%, porque siempre que se habla del aumento en salario mínimo hay que mirar cuánto subió a la vez la inflación, ¿sí? Tú debes restar ese aumento de la inflación, que es lo que estabas contando en tus palabras, es decir, que tanto ha subido el costo de la vida. Entonces, por eso, para entender un aumento real del salario, hay que considerar el costo de la inflación, pero en esta vez nadie puede entrar a desmeritar que fue un aumento importante y que quizás debió ser mayor, pero creo que efectivamente se consideró lo que haya un sano balance entre ese aumento del salario, que todos quisiéramos que aumentara más, y la capacidad real de los empleadores de pagar ese salario, porque si no, esto deriva en la informalización del empleo, en que las personas prefieren contratar, por ejemplo, a los migrantes, a personas indocumentadas, en fin, o simplemente contratar sin pagar todas las prestaciones. Y de lo que se trata es de que haya empleo formal que mueva la economía, pero que también permita alimentar los fondos de pensiones, los fondos de cesantías, Abogado, el sistema de seguridad social en salud. permítanos, porque a esta hora vamos al break de Colmundo Radio a nivel nacional y seguimos con usted en las redes sociales 6:55. Y también continuamos a través del canal TVN Global desde Colombia para el mundo. 6:55 minutos. Usted ahora tocó un tema en el inicio de la nota y es precisamente lo que refleja el aumento del salario mínimo con comparendos, fotomultas y más. Lo uno que tiene que ver con lo otro. Es que los valores de esas sanciones están tasados en salarios mínimos, ¿cierto? Por ejemplo, los comparendos de tránsito están estructurados de acuerdo con la categoría de la sanción, tienen unas categorías de la A a la D que fluctúan en salarios mínimos. Sin embargo, es importante aclarar que concretamente los comparendos de tránsito, a partir de enero del 2021, ya se tasan en VT, unidades de valor tributario, que es con lo que se paga la DIAN, la cual también tenía antes tasado todo en salarios mínimos, pero ha ido haciendo carrera esta figura de la VT precisamente para que el monto del salario mínimo no lo afecte tan directamente. La VT es como una simbiosis entre el aumento de la inflación, el cambio de la moneda y el índice de precios al consumidor, que es pues como el aumento en los precios de los artículos básicos de la canasta de consumo familiar y de otros artículos fundamentales en la economía. Esa es la implicación directa. O sea, tenemos que saber que con un salario de $1.000.000 inmediatamente se incrementan todas esas multas y sanciones, pero simplemente para considerarlo, y no debería ser esto un elemento para decir que entonces fíjense que el peligro del aumento en el salario mínimo, no creo que sea por ahí la cosa. Lo importante es que de verdad creo que todos tenemos razones para celebrar, porque también en la medida en que haya mejores salarios, pues las personas tienen más capacidad de consumo y pueden mover la economía. Lógicamente el salario mínimo es apenas un referente, porque en la práctica pensar que alguien puede subsistir con ese valor es una utopía. Realmente, si una familia subsiste con esos valores es porque laboran al interior del hogar por lo menos 2 personas, y de lo contrario, si miramos los costos de arrendamientos en el área metropolitana, en fin, creo que escasamente alcanzaría para cubrir el valor de arrendamiento de la vivienda quienes lo paguen, más los servicios públicos, y creo que no les quedaría para la alimentación, mucho menos para el vestuario, para la recreación. Muy bien, ahí estaba en nuestra sección Al Tablero con el abogado quien dirige Buró Jurídico
Jaime Andrés Cuartas Cardona. Señor, muchas bendiciones y me imagino usted hoy en el inicio de las novenas navideñas, hoy le corresponde el día 1 y el contenido de la novena sobre la Virgen María. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias, un feliz día para ustedes.